Saludos mis hermanos del alma, mis hermanos del espíritu. Saludos mis queridos amigos que están en sintonía de el precioso trabajo de Vida TV. Pretendemos aquí desde Proyecto Real, a través de su hermano Jesús Narváez, traer un cargamento de ricas bendiciones para usted, de tal manera pues que pueda en esta conversación salir como yo felices, o estar como yo estoy feliz de compartir con usted lo que tengo como carga en mi corazón. La semana pasada estuvimos tocando lo relativo a algunos conceptos escriturales que están entrelazados con el asunto, lo que tiene que ver con la enseñanza de los pactos. Hoy vamos a tratar, y la vez anterior estuvimos tocando lo relativo a el tiempo de los gentiles y la plenitud de los gentiles. Hoy nos toca hablar acerca de ese evento tan deseado de la iglesia. Evento que es puesto muchas veces entredicho de algunas personas, puesto que les parece sumamente fantástico, incluyendo parte del pueblo de Dios. Están así como que creo o no creo, pero tiene que ver con el arrebatamiento o rapto, o otros llaman el traslado. De todas formas, esta parte, este punto de las escrituras, este concepto, esta doctrina es bíblica porque está en la Biblia. Así de sencillo. Es bíblico porque está en la Biblia. Ahora, si hay que hacer ciertas aclaraciones para poder abordar de una manera tangencial, porque no puedo ni debo, este es un trabajo de los maestros y de los pastores en cada congregación, hablar con especificidad de esto porque es demasiado amplio. Sin embargo, cuando estamos conversando con esto, cuando nos atrevemos a conversar de estas doctrinas a través de un programa como este, que lo que pretende es provocar en ustedes el deseo de escudriñar, de entender, de apasionarse por los asuntos escriturales y de apasionarse por el tema, por el tema bíblico, porque usted tenga recursos para predicar, para saber, para alegrarse. Bueno, esto lo podemos hacer así, pero de una manera tangencial. Tocar algunas cosas que provoquen eso precisamente en usted. Cuando hablamos de la doctrina del arrebatamiento o del rapto, debo comenzar a decir que esta deriva de una palabra que en griego es arpazo, que la idea es agarrar, arrancar. ¿Y por qué hablamos de esto? Bueno, sencillamente porque además de que está en las escrituras, eh, el Señor Jesucristo hizo mención de un concepto que lo vincula muy, pero muy estrechamente. Y este concepto y estas palabras que están precisamente en Mateo, el Señor Jesucristo mencionó la tribulación, pero no habló de la tribulación, que por cierto, ese es otro concepto que debemos hablar. Y habla de la tribulación como la gran tribulación, cosas que no ha habido sobre la tierra ni la habrá jamás. ¿Cómo será eso cuando el Señor Jesucristo dice eso? Ahora, yo puedo pesar las cosas y podemos compararlo con el diluvio, que también parece ser una, una enseñanza que está en la Biblia y que muchos la tratan eh, muy, pero muy levemente, y muchos no se atreven ni siquiera a asegurar de que eso existió. Sin embargo, si creemos en el Señor Jesucristo, Jesús, Jesús habló acerca de Noé, como en los días de Noé, haciendo, a- a este, haciendo pues
una explicación con base a lo que pasó con Noé y el diluvio. Así como se trata el diluvio también, muchas personas no creen mucho en esto del arrebatamiento, del rapto, del arpazo o traslado, en fin, como usted le quiera llamar. De todas formas, en las escrituras están. Ahora, esto, ¿por qué muchos dudan? Bueno, muy sencillo, mi querido hermano. Porque esto del arpazo, esta doctrina del arrebatamiento, Dios la revela es para el Nuevo Testamento, para la iglesia. En el Antiguo Testamento no se menciona, sino que hay algunos puntos que nos dan luz acerca y que tienen una estrecha relación y que podrían relacionarse con esto, como por ejemplo, como es el caso de Enoc, el traslado de Enoc, el traslado de Elías, el arrebatamiento de Elías. Todo eso pasó y eso tendrá que tener una explicación. Pienso que está vinculada con una luz que el Señor nos da ya desde el Antiguo Testamento. Pero para hablar claramente acerca de este arrebatamiento, bueno, eso comienza a hablarlo es Pablo, el apóstol Pablo, que es quien recibe una gran cantidad de doctrina de parte del Señor. El Espíritu Santo se encarga de revelarle a Pablo y también lo hace a través de Juan, de Marco, de Lucas, de todos los evangelistas y de los escritores de las cartas o de las misivas que se enviaron en tiempos de la iglesia, en tiempos en el que se iniciaba la iglesia, donde se daban los primeros pasos, pero muy específicamente a partir del año 48, como le he dicho en reiteradas oportunidades, por ahí como en el 48, en el 50, se comienzan a enviar cartas explicativas de la vida del Señor Jesucristo, de la vida y pasión y muerte del Señor Jesucristo, del Evangelio y de las doctrinas. Pablo es uno de los que habla mucho acerca de doctrina. Por ejemplo, la carta a los romanos, los primeros 11 capítulos son pura doctrina. Y en el 12 en adelante comienza Pablo a dar ejemplos de cómo dinamizar el entendimiento y la captación de esa doctrina. Debo aclarar dos conceptos que nos ayudan mucho cada vez que iniciamos una, un estudio, un estudio acerca de las escrituras. Cuando usted vaya a las escrituras, debe considerar que una cosa es entender y otra cosa es comprender. Uno entiende, capta, recibe luz sobre algún asunto que no tenía conocimiento antes. Y esto lo puede hacer a través de lo que le permite el Espíritu Santo de Dios, entender. Pero cuando hablamos de comprender, es que cuando usted entiende sobre un asunto, luego es capaz de establecer una relación con otros entendimientos, con otros conceptos. Entonces, eso estamos hablando de comprensión. Igual que cuando usted se propone estudiar las escrituras para entender, usted está haciendo un acto exegético. Y el primer exégeta en la Biblia, apartando al Señor Jesucristo, que yo conozco, porque así está expresado en la Biblia, es el apóstol Pablo, que inclusive da pautas exegéticas. Por otro lado, cuando vamos entonces como estudiantes o en la praxis de un exégesis, de investigar, de querer entender acerca de un pasaje, entonces utilizamos métodos. Cuando estamos utilizando métodos, sea el método alegórico, el método literal, el método dogmático, el método histórico, gramatical o el método histórico, en fin, todos esos métodos, entonces usted está haciendo hermenéutica. Y la palabra hermenéutica sí está establecida en la Biblia.
cuando el Señor, a través de Pablo, nos dice que debemos separar bien la palabra, que debemos entenderla, que debemos comprenderla. Esto es, obviamente tendríamos que utilizar métodos, formas para poder entender de una manera sistemática, inclusive. Pero bueno, vamos entonces a la parte del arrebatamiento. Este, este, esta parte o este concepto o esta doctrina del arrebatamiento se habla con toda claridad y quien lo comienza a hablar es precisamente el apóstol Pablo, cuando envía precisamente una de sus primeras cartas que escribiera a las iglesias en Tesalónica, una primera y segunda carta, en el en el capítulo número 4 de su primera misiva a la iglesia que estaba establecida en Tesalónica, por una razón obvia de lo que estaba aconteciendo en Tesalónica, que estaban tristes y no sabían lo que iba a pasar, porque ya muchos andaban diciendo que ya el Señor Jesucristo no venía o que Él no tendría que venir. En fin, todas estas cosas angustió de manera extrema a la iglesia que estaba establecida en Tesalónica. Entonces, cuando Dios permite que Pablo explique y comience a hablar de este asunto que tiene que ver con el arrebatamiento. Por cierto, que es una promesa que Dios le hace a la iglesia. Dios le hizo al pueblo de Israel muchas promesas a través de sus fundadores, como en el caso de Abraham. Dios le hace promesas de una descendencia, de una tierra, de unas bendiciones. Y eso se lo hizo también a David, que le hace promesas de reino, de trono, que le habla acerca de descendencia también, que nunca iba a faltar eh, eh, reyes en su descendencia. Pero bueno, así como Dios hizo promesa al pueblo de Israel, que generalmente giran alrededor de posesión de tierra, acerca de bendiciones, de asuntos generacionales, a la iglesia le hace por lo menos otras cosas que Dios no le da al pueblo de Israel. Una de esas promesas es estar con él para siempre. Esa es una promesa. Ser la esposa del Cordero. Usted entiende que esto es un lenguaje eh, simbólico, pero habla con ese lenguaje simbólico se transforma en un concepto escritural neotestamentario, que es una promesa para la iglesia en la que nosotros debemos desentrañar y entender de qué se trata. Pero también hay otras promesas que habla de moradas eternas, habla de reinar con él, habla como promesas para la iglesia de una resurrección y de tener un cuerpo glorificado en esa resurrección. Entonces, esas promesas son para la iglesia. Y uno de los puntos que tiene que ver más estrechamente con el arrebatamiento está relacionado con un cuerpo glorificado, el estar con el Señor para siempre y la resurrección. Porque ¿quiénes serán arrebatados? La iglesia, repito, porque es una promesa dada a la iglesia. Esto está en el Nuevo Testamento y más específicamente en las cartas que envía Pablo, que tocan este punto que no se tocó en la antigüedad, porque Jesucristo era un misterio y luego la iglesia es un misterio en Jesucristo. Por ende, el arrebatamiento tiene que ser un misterio y eso no se sabía. Ese misterio comienza a tocarse y esto por supuesto que causa inquietud, regocijo en otro, expectativa a los que son iglesias, porque es a la iglesia a quien se le promete. El capítulo 4, como lo dije anteriormente, que comparto con ustedes de inmediato, de Primera de Tesalónica, una de las tantas citas que tocan este punto, dice así:
desde el versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Los otros quiénes son? Los que no son cristianos, los que no son iglesia. Esos no tienen esperanza. Ellos no pueden estar esperando a nadie, ni que suceda algo extraordinario. No. Dice aquí, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por supuesto que no aconteció en aquel momento, pero eso lo creían. Eso lo creía Pablo y quienes posteriormente hablarían acerca de esto a las congregaciones respectivas. Pero Pablo estaba esperando ser arrebatado. No se dio con él, pero el hecho de que no haya acontecido en aquel momento no debe resaltar más bien el hecho de que Dios está utilizando a un ser humano que piensa en sus deseos que el Señor iba, pero no había entendido. Dele gracias a Dios que Pablo escribió esto siendo inspirado y que hoy nosotros podamos tener luz sobre este asunto. Más claridad que la que inclusive tuvo Pablo, porque Pablo lo que tuvo fue una revelación. Ahora nosotros podemos ir más allá de la revelación, que es tener un entendimiento y con una comprensión. Y podemos aplicar inclusive otras cosas al sabernos de esta promesa que viene de parte de Dios y ser beneficiado en sumo grado. Imagínese usted que esta promesa de ser arrebatado traerá consigo una glorificación del ser, inevitablemente. Eso también lo toca Pablo en el capítulo 15 y verso 16 de su carta, su primera carta enviada a los Corintios. También trata de una manera indirecta en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, y que van desde el 1 hasta el 10, habla acerca de esto, acerca de tantas promesas que Dios le hizo a la iglesia. Ahora, yo quiero decirle algo para que se ubique más seriamente y medite acerca de esta promesa bendita del Señor. Créalo o no lo crea el mundo, eso es un asunto del mundo. Como el mismo Israel, vino el Señor Jesucristo por primera vez y no creyeron. Pero Dios le confirmó a unos poquitos que ya había nacido. Inclusive a los que denominan los magos del Oriente, fueron reyes que vinieron y creyeron que había nacido en Israel el que iba a salvar el mundo. Y le trajeron presentes. Es decir, unos creyeron que fueron poquitos y otros no creyeron. ¿Por qué? Bueno, porque el hombre está todavía en pecado, está en tiniebla, no entiende las cosas de Dios. Y no es porque Dios no se haya preocupado en revelarlo, porque siempre Dios ha estado tratando en su amor por revelarse al hombre, no solamente desde la perspectiva general, porque los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, sino que hay una revelación más personal, y es la persona del Señor Jesucristo en el Espíritu Santo, que está sobre los hombres, que está redarguyéndolo de pecado, que está por hablarnos acerca de la promesa, de lo que Él significa como Salvador, de su muerte en la cruz del Calvario en favor de los hombres. Dios ha estado pendiente de esto. Bueno, Dios también quiere que la iglesia entienda acerca de esta promesa que no está en el Antiguo Testamento, pero sí está en el Nuevo Testamento, porque es para la iglesia, así de sencillo. Ahora bien, ya les dije algunas
algunas promesas que tienen que ver para la iglesia. También hay otra cita y entre ellos puedo conseguir otra cita que me habla acerca del arrebatamiento, que la consigo en Segunda de Corintios, en el capítulo 5. Muy importante esto, porque usted se preguntará, bueno, ¿y cuándo va a acontecer esto? Bueno, esto va a acontecer cuando se termine el tiempo de la plenitud de los gentiles. Cuando se termine el tiempo de la plenitud de los gentiles, entonces sucederá el arrebatamiento. Ya la semana pasada estuvimos tocando lo relativo al tiempo de los gentiles que vienen desde el 608 aproximadamente, que tiene que ver pues con eh, cómo las naciones que no eran israelitas intervinieron a Israel desde Nabucodonosor para acá y se estableció ese imperio con características de dominio mundial. ¿eh? Luego aparece el imperio medo-persa, los griegos, aparecen los romanos y nunca más, desde Nabucodonosor, el pueblo de Israel pudo levantarse como un reino. Y no será posible hasta que venga el Señor Jesucristo por segunda vez, porque tenemos que aclarar esto. Una cosa es el rapto, una cosa es el arrebatamiento y otra cosa es la venida del Señor a establecer su reino. Son dos cosas diferentes. Que están muy cerca los eventos, sí están muy cerca los eventos, pero no es lo mismo. Entonces, el tiempo de los gentiles va desde Nabucodonosor prácticamente hasta que venga el Señor por segunda vez a establecer su reino. Ese es el tiempo de los gentiles. La plenitud de los gentiles comienza con eso precisamente como lo dice, con los gentiles. Los gentiles tienen la posibilidad de entrar al reino y de ser partícipes del plan que Dios tiene de salvación de Cristo para acá. De manera pues que muchos dicen que desde la cruz hasta el arrebatamiento es ese tiempo de los gentiles que la Biblia denomina y que Pablo llamó la plenitud de los gentiles, como aparece en Romanos en el capítulo 11, versículo 25. Una de las citas que habla acerca de la plenitud de los gentiles. Bueno, cuando se habla del arrebatamiento es al término de este tiempo. Sucederá. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Bueno, lo que ocurre es lo que está establecido en la Biblia, la doctrina que habla del momento en el cual Dios levantará a su iglesia y la sacará de esta tierra. Muchos lo relacionan con lo que el Señor Jesucristo será, así como cuando le dijo a Lázaro, ven fuera, algo así. Pero eso será, ¿en qué momento? Será en un abrir y cerrar de ojos. Usted sabe que pestañear, eso es en menos de un segundo. Eso va a ocurrir así. Ahora, eso no lo sabe nadie cuándo va a ser. Hay muchas personas que se atreven a decir, echar números. Nosotros podremos sospechar, podemos tener eh, indicios previos de lo que va a ocurrir, que es el arrebatamiento, el levantamiento de la iglesia, el traslado de la iglesia, el rapto de la iglesia, pero no sabemos cuándo. El Señor Jesucristo les dijo que ni los ángeles lo saben, que eso solamente está en la sola potestad del Padre. Vale decir, nosotros tenemos que atender todo un programa que tiene que ver con la salvación. Y no es que tengamos que olvidarnos del arrebatamiento, sino que más bien eso nos trae contentamiento y expectativas fabulosas, especiales. Pero no es para que, no, lo que tenemos es que mientras llegue el momento cumplamos con el rol que Dios nos ha encomendado, que es predicar el evangelio a toda criatura, para que sean levantados también. Los que ahora existen varias posiciones al respecto. ¿Cuándo va a ser? Bueno, este concepto, antes de que pueda leerles aquí segunda de Corintios en el capítulo 5,
Cuando estamos hablando del arrebatamiento como doctrina, este necesariamente está relacionado con conceptos de orden escatológicos, porque son un evento del porvenir, son los eventos finales del programa de Dios. Entonces, necesariamente tienen que estar vinculados a otros conceptos que inclusive tienen que ver, como lo hemos manejado en otras oportunidades, acerca de los pactos. Y de uno que tiene que ver con la 70ª semana de Daniel. En el capítulo 9 del libro Antiguo Testamentario de Daniel, se habla acerca de Israel y de una promesa que hay sobre Israel. En el capítulo 9, versos 24 al 27, se habla de 70 semanas están destinadas para el pueblo de Israel, le dice el Señor a través del ángel a el profeta Daniel. Y le dice que tenían que transcurrir algunas semanas que tienen que ver con números y que tienen una relación que en su momento podríamos tocarlo también. Pero las 69 semanas se cumplieron con la resurrección, la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. El Señor nunca se menciona en la antigüedad esa parte que había un tiempo en el que Dios le estaba dando a los gentiles la oportunidad de ser parte también, porque eso era un misterio, porque la iglesia es un misterio, de eso también tendremos que hablar. Dios tenía debajo de la manga, por decir así, tenía eso de hablar de un detenerse con el tratamiento de Israel y entrar en el tiempo de los gentiles para procurar que la gente tuviera la ocasión de reconocer al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, participar de esa bendición y formar parte de lo que es la iglesia. Eso lo dice en el capítulo 3, y esto era un misterio. Y esto lo dice el capítulo 3 de la carta que envía Pablo a la iglesia que está en Éfeso. Y entonces le dice que al pueblo de Israel se le menciona en el nuevo pacto esta posibilidad, no de que fuera iglesia, sino que participara del nuevo pacto, donde Dios iba a morar en el hombre, que le iba a perdonar los pecados, que venía una regeneración de su corazón. En fin, todo eso estaba pautado ya en el Antiguo Testamento y lo hace como promesa y lo recoge Jeremías en el capítulo 31, los versos que van del 31 al 34. También lo habla Isaías en el capítulo 59. Y otros profetas del Antiguo Testamento mencionan acerca del nuevo pacto y mencionan el asunto que tiene que ver con el establecimiento del reino también. Sí, pero aún los discípulos le hicieron preguntas al Señor Jesucristo acerca de esos últimos tiempos y el Señor no les podía explicar a ellos con detalle porque todavía tenía que cumplirse algo que ellos, a lo cual ellos estaban siendo llamados a ser primero iglesia. Ellos ni sabían eso, porque el primero en hablar de eso fue el mismo Señor Jesucristo y lo mencionó enviándolo al futuro. Entonces, esas 70 semanas de Daniel, la número 70, la 70ª semana, es lo que recoge también como la tribulación. La tribulación, la gran tribulación. Algo terrible que va a acontecer sobre esta tierra. Hablaremos de eso en detalle, lo que nos permita el tiempo aquí en el programa Proyecto Real a través de Vida TV. Pero el arrebatamiento, cuando se relaciona con la 70ª semana de Daniel, que está hablando es de la tribulación, entonces hay posiciones de parte de los teólogos. Están los pretribulacionistas que creen que el arrebatamiento sucederá antes de que venga la gran tribulación. Hay unos que creen que
el rapto se efectuará en medio de la tribulación, es decir, cuando se cumplan las primeras 3 y media semanas, vale decir 42 meses, 1260 días, términos proféticos. Muchos piensan que el arrebatamiento va a suceder en medio de la semana 70ª de la profecía de Daniel. Y otros creen que será al final de la gran tribulación. Bueno, ahí es donde yo intervengo porque hay muchas discusiones al respecto y gente que cree tener la información fidedigna, perfecta, cuando el Señor dice que ni aun los ángeles lo saben. Pero nosotros nos empeñamos en querer saberlo. Pero permítame aclararle esto con una posición y una recomendación que se hace y que yo un día la escuché y dije, yo me voy a plegar a esto. Existen desde la perspectiva teológica, en el querer estudiar a Dios, querer estudiar su programa, hay doctrinas que son esenciales, que no se pueden pasar por alto. Y creer en esas doctrinas esenciales nos hace hermanos, partícipes de la iglesia. ¿Sí? Pero hay también doctrinas que son importantes. Y las doctrinas importantes, como no son esenciales, pueden ser manejadas con criterio en cuanto a interpretación se refiere. Por ejemplo, una doctrina esencial es que Jesucristo es Dios. Cuando una persona dice que Jesucristo no es Dios, ese no es ni mi hermano, ni es iglesia, ni es nada. Es un bandido que anda suelto prestándole la boca al diablo. Aún hay personas que dicen, yo creo en Dios. ¿Cuánto le habrán dicho a usted que creen en Dios? La Biblia dice que los demonios también creen y tiemblan. Y hay muchos que ni siquiera tiemblan de los terrenos. De manera pues que el que una persona me diga a mí que cree en Dios, ese no lo hace mi hermano. Eso no lo hace iglesia. Por tanto, no es salvo. Ni las promesas de arrebatamiento son para él. Entonces, hay doctrinas que son esenciales. La Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No, yo creo también en este santo, en este otro, en sancocho, en zancudo, en cualquier tipo de santo. En los intermediarios. Que yo no creo. Bueno, ese no es ni mi hermano, no es iglesia y ya está. Pero hay criterios que permiten, que nos permiten descansar en los criterios que dicen que hay doctrinas que son importantes, no esenciales, pero sí importantes. Por ejemplo, cómo debe ser administrada una iglesia, una congregación. Que si con un solo pastor, ¿no? Que tiene que ser con un cuerpo pastoral, que tiene que ser... Esa es una doctrina importante. Pero eso no hace mella sobre el hecho de que usted sigue siendo mi hermano, mi hermana, y que usted es iglesia. ¿Me entiende ahora? Si usted no cree que el arrebatamiento sucederá antes de la tribulación, sino que va a ser en medio, no importa, esa es una doctrina importante desde su perspectiva porque hay unos que están parados en ese entendimiento. Pero usted no deja de ser mi hermano o mi hermana porque usted crea que va a ser en medio y otra, no, que va a ser al final, como usted quiera. Pero lo que yo estoy seguro es que usted se va si tiene el Espíritu Santo de Dios. Si el Espíritu Santo de Dios mora en su vida, si usted tiene la naturaleza de Dios en su vida, entonces usted se va, crea o no crea acerca del arrebatamiento, inclusive. Porque es algo que es implícito, es algo que es automático, porque Dios le hizo promesas a la iglesia y una de esas promesas es el trasladado. Una de esas promesas es estar con Dios para siempre, estar en morada.
vivir, estar en moradas y regresar y movilizarnos en moradas, porque entonces tendremos la oportunidad o el privilegio de experimentar la glorificación del ser, que no es otra cosa que habrá un cambio físico y mental en nosotros, capaces de entonces poder llevar a efecto la promesa que dice que reinaremos con él. Porque reinar con él es que habrá trabajos que hacer, o no lo dice, no lo recoge así Pablo, que decía que nosotros tendremos la oportunidad de juzgar inclusive a los ángeles. Eso no lo podemos hacer si no hay una transformación, si no hay una glorificación del ser que tiene que ver con mi cuerpo. Porque entonces yo tendría que trasladarme y tener la capacidad de trasladarme interdimensionalmente. Y esto es una promesa. Y no se goza usted de eso. ¿Eh? Yo me gozo de eso porque reinaremos con el Señor. Ahora, estas son promesas para la iglesia y usted debe entenderla y trabajar en función de entender, de comprender esta parte y asociarla con otros conceptos de tal manera que usted tenga mejores argumentos para cuando tenga el momento de predicar, de enseñar, de hablar con mayor propiedad acerca de estas cosas. Que si lo ven de una manera fantástica los demás, ese es su problema. Pero yo le creo al Señor porque el Señor Jesucristo no miente. Yo siempre digo que hay personas que no quieren saber nada del Señor Jesucristo, pero quieren pasar la eternidad con Él. ¿Qué le parece? Esa es una de las promesas, estar para siempre con el Señor. ¿Que estaremos gobernando? Sí, estaremos gobernando. ¿Que seremos glorificados? Sí, seremos glorificados. Esa es una esperanza. Por cierto, en las Escrituras, ahora sí comparto esto con usted porque tiene que ver precisamente con eso de la glorificación del ser. Porque sabemos que si nuestra morada, esta morada terrestre, se refiere a nuestro cuerpo, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos eterna en los cielos. Y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo, los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, dice aquí Pablo, procuramos también, o ausentes o presentes, serles agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Espero que también lo sea a vuestras conciencias. El Señor Jesucristo reveló de esto a Pablo y Pablo lo escribió y nosotros nos gozamos con esa promesa. Hay muchos pasajes. Permítame compartirle otros pasajes que dicen las Escrituras. Y usted me dirá a mí, ¿y usted qué cree? ¿Cuándo nos vamos? ¿Antes de la tribulación, en medio de la tribulación o después de la tribulación? Escuche lo que dice la palabra del Señor. Hay unas palabras claves que tienen que ver con la ira de Dios, con la venganza, con el justo juicio. Por eso habrá tribulación. En Romanos, en el capítulo 2, versículo 5, dice, atesoras ira para el día de la ira. En Romanos 5:9 dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Y en
Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 1, versículo 10, dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Esto es de suma importancia. Nos libra de la ira venidera. Nuestro cuerpo tiene que ser glorificado. Y aun cuando venga el Señor Jesucristo y estemos vivos, los que estemos vivos vamos a sufrir un tipo de muerte, porque ya está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Entonces, pero no es con relación a ese juicio, se refiere el que dice el capítulo 20 de Apocalipsis, el gran juicio, del juicio del gran trono blanco. Pero la iglesia no tiene que ir al juicio del gran trono blanco. La iglesia va al bemá de Cristo, al tribunal de Cristo que acabamos de leer, que le escribió Pablo, en donde vamos a recibir galardones de acuerdo a lo que hayamos hecho. Eso involucra, valga la redundancia, el hecho de que hay un traslado, de que se va a celebrar eso, y luego también otro concepto escritural que tiene que ver con el estar en la presencia del Señor, que son las bodas del Cordero. Esto tendríamos que hablar mucho, pero a mí me emociona mucho esta parte de ser trasladados, porque eso sucederá en cualquier momento. No hay señales previas, pero eso va a suceder porque va a suceder en cualquier momento. Y cuando suceda, van a ser muchísimos los que nos iremos con el Señor. ¿Y qué creen ustedes que va a pasar con los que se quedan? Inmediatamente, por supuesto, las noticias van a correr. Imagínense cómo será. Muchos lograrán captar con su teléfono el momento, ¿no? O con cualquier dispositivo que tengan para el momento de acuerdo a la época. Tendrán un dispositivo y de repente ya no están. Ya no están, ya no estamos, ya no fuimos. El que tenga a Cristo tiene el Espíritu Santo, porque por eso el Espíritu Santo se constituye en unas arras. ¿Y qué son arras? Una cota inicial, hermano, un adelanto de que es verdad lo que el Señor Jesucristo está diciendo. Si usted tiene el Espíritu Santo, ya usted tiene las arras, ya usted tiene el adelanto, la cota inicial de que eso va a ocurrir. Eso es lo que a usted le va a permitir salir de esta tierra en un momento determinado, en un abrir y cerrar de ojos. Los que se queden no tienen más chance. Por eso tenemos que predicar el Evangelio, porque esa es una buena noticia del Evangelio, el arrebatamiento. Y dirán los del mundo, han desaparecido de la faz de la tierra millones de personas de diferentes nacionalidades, y no saldrá más de uno diciendo que nos llevaron en una nave espacial los extraterrestres. Nos faltará aquel que diga eso para excusar. Pero el pueblo de Israel sí lo sabe, porque ellos están más ligados a la información que se le ha dado a la iglesia, aunque ellos han rechazado a la iglesia. Pero ha habido gente de Israel desde Cristo para acá que se han configurado en iglesia. Pablo era israelita, Juan era israelita, y ellos creyeron y por tanto eran iglesia. Y todos los israelitas que creen en el Señor Jesucristo hasta el día de hoy, hasta el día del rapto, son iglesia. Y para eso Dios tiene un programa. Y para eso Dios tuvo y tienen las escrituras propuestas y bendiciones que tienen que ver con eso de que Dios a la iglesia le tiene promesa. Los que se queden, incluyendo al pueblo de Israel, como sobre ellos hay promesas también dadas a Abraham, ellos tendrán que predicar el evangelio. Sí, sí.
se convertirán en ese tiempo de la tribulación, se convertirán al Señor. A eso se refiere el capítulo 12 de Apocalipsis. Léalo. No es que van a ser Jesucristo, nacerá en el corazón de aquellos, porque está hablando a semejanza de lo que ocurre con la mujer, que tiene que ver con Israel, que tiene que ver con las promesas de que Dios sigue tratando con ellos porque tiene pactos con Abraham que son incondicionales. Y entonces ellos son los encargados de predicar el evangelio. Y será predicado este evangelio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. ¿Cuál fin? El fin del tiempo de los gentiles, que es el retorno del Señor Jesucristo para instaurar su reino milenial. Pero Israel tendrá que pasar lamentablemente por la gran tribulación. Lamentablemente. Pero los que creen no son iglesia, pero serán arrebatados según el capítulo 7 de Apocalipsis. Ese programa de Dios es maravilloso y hay que estudiarlo. Y en eso tenemos muchos años estudiando. Y porque es que Dios quiere que lo estudiemos. Dios quiere que lo entendamos. El libro de Apocalipsis es precisamente la 60ª semana. Casi la totalidad del contenido de Apocalipsis tiene que ver con la 60ª semana de Daniel y la gran tribulación. Ahora, pero el rapto es para la iglesia una promesa para la iglesia. Si usted, mi querido amigo, que está en la sintonía, no por coincidencia, tiene la ocasión de recibir al Señor como Jesucristo, como su Señor y Salvador, entonces el Espíritu Santo vendrá a su vida, se amalgamará a su espíritu y usted será iglesia, será parte de la familia de Dios, será parte del cuerpo de Jesucristo y por tanto está bajo la promesa de ser levantado, de ser trasladado, de ser raptado, de ser llevado por parte de Dios a disfrutar y a participar de ese plan que a Dios le ha placido mencionarlo aquí a través de las escrituras, cuando hombres siendo inspirados escribieron acerca de esto. Me quiero detener en el comentario porque el tiempo creo que nos está amenazando de que ya llegó a su fin y que no me queda otra cosa sino invitarles muy cordialmente para que podamos hacer la entrega de otro cargamento de ricas bendiciones para que el ministerio Proyecto Real a través de su servidor Jesús Narváez pueda a través de Vida TV entregarles otro cargamento de ricas bendiciones. Así que reiteramos la invitación a seguir nuestras redes sociales en Facebook, en Instagram. Nos pueden ubicar como @VidaTVPlay, en nuestro canal YouTube como Vida TV Play. Debe darle seguir, activar la campanita para que reciba las notificaciones de cada nuevo programa. Así que le reitero el agradecimiento a usted por estar atento todo este tiempo que hemos estado conversando, utilizando un lenguaje coloquial, una conversación amena en la que me siento feliz de compartir lo que he entendido de parte de Dios de esta doctrina de la Biblia que nos bendice en sumo grado. El Señor me los bendiga.